Hola, hola, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de por dónde nos están, se están comunicando y se están conectando con nosotros. Muchísimas gracias a todos por la paciencia. Sé que muchos ya están conectados hace unos minutos, pero estábamos esperando a comenzar justo a las 11 de la mañana, como estamos acostumbrados, hora de la Ciudad de México. Les doy la bienvenida, les agradezco muchísimo que me acompañen en este nuevo seminario web de Sology, que bueno, como saben, todos los meses estamos tratando un tema importante, estamos intentando desarrollar una alianza de comunicación y aprendizaje con toda la comunidad que nos sigue, con todos los expertos que tienen de alguna manera que desarrollar este tipo de trabajo y este tipo de relaciones durante su desempeño laboral. Hoy, en el último webinar de este año 2025, estamos introduciendo un tema que, bueno, va a ser básicamente uno de nuestros principales elementos de campaña para el próximo año, ¿no? Estamos comenzando todo un proceso relativo a la identificación, análisis, relación que tiene, ¿no? La metodología de análisis de modo de falla y efecto, o denominado FMA o ANFE, dependiendo de cómo lo conozca, con nuestro proceso insignia, que es el tema relativo a los análisis de causa-raíz, ¿no? Esta relación entre el análisis de fallas, visto desde cualquier sesgo, cualquier problema o evento que ocurra diferente a lo esperado, y la mejora continua dentro de nuestros procesos. O sea, tenemos que tomar en cuenta primero que el protocolo de trabajo relativo al análisis de modo de falla está insertado dentro de la estructura de trabajo relativa a los elementos de confiabilidad operacional, fundamentalmente, pero que no es exclusivo del área de confiabilidad operacional ni del área de gestión de activos. Estamos hablando que el FMA es una herramienta técnica, una metodología de análisis de riesgo ampliamente utilizada por muchas empresas a nivel internacional, y que, bueno, a nivel Latinoamérica tiene un valor importante porque ayuda a que las organizaciones comiencen este camino dentro de la identificación de riesgo. Por tanto, nuestro interés el día de hoy es, bueno, desarrollar nuestra promesa de valor. Transformamos incidentes, fallas y no conformidades en conocimiento organizacional aplicable, y por tanto tratamos de reducir la recurrencia y mejoramos el desempeño con el análisis de causa raíz de Sology y nuestra plataforma de gestión Causely que acompaña este proceso. También tomar en cuenta que ya dentro de la plataforma Counseling está incorporado el desarrollo del modelo FMA con todas las características técnicas y, bueno, basado en las principales normas que sabemos que nos acompañan durante este modelo. En este sentido, la realidad se impone, o sea, nuestra propia experiencia como consultor, como facilitador dentro del esquema de aplicación y capacitación de métodos de análisis de causa raíz y análisis de riesgo, establece la necesidad de identificar primero que la aplicación del FMA está generalizado en muchas organizaciones. O sea, en todas las organizaciones que de alguna manera trabajan temas relacionados con confiabilidad y que están asociados a la identificación de eventos no deseados, bueno, el FMA está presente como una de sus principales metodologías. De la misma manera, las investigaciones y análisis de causa raíz también. O sea, me atrevo a decir que más del 90% de las organizaciones hacen o han hecho en algún momento investigaciones y análisis de causa raíz. Pero la realidad muestra que se hace una o se hace la otra. Se le da mayor valor a una de estas metodologías o de estos principios, pero ¿por qué no las dos? Es la pregunta que siempre le hacemos a nuestros clientes, a nuestros participantes en las certificaciones que estamos desarrollando. Y bueno, por eso esa es la razón por la cual traemos este webinar, para explicar exactamente la relación que existe entre ambos métodos y por qué deben formar parte del protocolo, del proceso de mejora continua, bueno, que tanto se exige, que tanto se pide y que tanto se espera en las organizaciones. Nuestro mensaje central es claro. Por un lado, el análisis de modo de falla de efecto está identificado como un proceso que anticipa fallas.
Y el ACR, el análisis de causa raíz, es el encargado de explicar por qué ocurrió. Por tanto, yo me voy a preparar con el FMA y yo voy a entender con el análisis de causa raíz. Tanto la IEC 62740 para análisis de causa raíz como la IEC 60812 para FMA definen el lenguaje técnico común para asegurar que todos entendamos lo mismo. Uno de los puntos que más nos ha tocado identificar y que de alguna manera nos ha hecho mucho daño en las organizaciones debido a que, bueno, de alguna manera algunos procesos, algunos interesados están buscando que se entienda algo que realmente se aleja de lo que las principales estándares internacionales establecen. Por tanto, si lo integramos, entonces estamos creando un sistema robusto de confiabilidad y mejora continua. Y veamos la confiabilidad como lo que es un análisis, un proceso que me ayuda a establecer los niveles de responsabilidades de nuestros procesos en función del fallo o el funcionamiento diferente a lo esperado, ¿no? Que al final es lo que estamos desarrollando. Por tanto, se hace muy difícil trabajar estas dos metodologías por separados. Uno de los principales mensajes que obtenemos cuando empezamos a integrar el FMA con el análisis de causa raíz es que el trabajo por separado hace que no podamos integrar impactos positivos, no podamos cerrar ciclos de mejora continua, no podamos entender desde el punto de vista del lenguaje técnico y la terminología cómo un elemento es apoyado por el otro y, bueno, se actualizan de manera constante. Ese es el reto y eso es lo que nosotros estamos tratando de fomentar. Por un lado, el FMA es proactivo y el ACR es reactivo. Eso ya lo tenemos que tener claro y de eso hemos hablado durante muchos webinars. Específicamente este año hemos tocado varios temas relativos con este comportamiento. No obstante, es importante saber que el FMA es capaz de identificar riesgos antes que ocurra. Y por su lado, el ACR, el análisis de causa raíz, es el encargado de explicar los fallos ocurridos con evidencia, darle una visualización y tratar de que estos sean obtenidos, se extraigan dentro de la experiencia propia del personal y por supuesto partiendo desde la identificación previamente realizada. El FMA es el encargado de analizar y evitar que se presenten los modos de falla. El ACR es el encargado de eliminar o reducir la recurrencia de las causas raíces que están involucrados en esos modos de fallas que inicialmente identifiqué. El FMA analiza barreras y controles y el análisis de causa raíz también analiza barreras y controles, pero desde el punto de vista de cómo debería haber funcionado, qué era lo que se esperaba de estas barreras y cuáles fueron los mecanismos o modelos asociados al fallo que al combinarse con las características propias del evento, entonces dieron como resultado la falla o el evento que estoy desarrollando. Por su parte, el FMA es el encargado de ayudarnos a identificar la criticidad de nuestros activos, nuestros sistemas, nuestros procesos, la criticidad de los modos de fallo, visto como la evaluación de un nivel de riesgo que nosotros como organización debemos establecer como aceptable o no, y que va a ser el primer paso para preparar a la organización para en caso de que suceda el evento, entonces poder desarrollar un análisis de causa raíz efectivo. Por su parte, el ACR es capaz de establecer y determinar un retorno de inversión activo pero alineado directamente al método o al principio CAPA, que como ya vimos, se refiere a las acciones correctivas y las acciones preventivas que se van a integrar en todo el proceso de mejora, modificando procesos, sistemas, documentos, modificando estrategias, inclusive llegando a modificar el diseño de nuestros procesos. Desde el punto de vista documental, tanto la IEC 62740 como la IEC 60812 son las que me van a establecer el marco normativo y estructural para cada uno de estos procesos. En ambos se definen fallos, averías, causas, efectos,
mecanismo, se proporciona el vocabulario técnico oficial que deberíamos utilizar en nuestras organizaciones y va a establecer operación, detección y prevención dentro del análisis de falla. Por supuesto, nos vamos a enfocar en la relación entre el impacto que tienen estos eventos, tanto desde la parte proactiva como reactiva, y las acciones correctivas y preventivas que surgen como resultado de este análisis. Dicho esto como mensaje fundamental, les damos la bienvenida ya oficialmente a nuestro webinar. Recuerden que en Sology estamos marcando o intentamos marcar el primer paso en su camino para el cambio cultural dentro de los procesos de análisis de causa raíz o resolución de problemas en sentido general. Ahorita hablando de problemas a futuro o problemas que ya ocurrieron. Por tanto, como saben, en Sology tenemos la confianza de que los contenidos de estos webinars van a enriquecer sus experiencias y sobre todo brindar herramientas prácticas y concretas para realizar su función de líder. El objetivo de hoy es demostrar cómo la aplicación de la metodología FMA o ANFE, dependiendo de cómo lo conozcan, y el análisis de causa raíz nos van a permitir en las organizaciones fortalecer la mejora continua y el aprendizaje organizacional, permitiendo una sinergia en la gestión de los problemas desde lo supuesto, que es lo que está previsto, lo que yo analizo desde la perspectiva del análisis de riesgo, y hasta la realidad, que es lo que yo obtengo posterior a la ocurrencia de un evento, un fallo o una no conformidad, y que por supuesto es la materia prima fundamental para detonar y disparar la realización de mis análisis de causa raíz. Siempre iniciamos de la misma manera, recordando la norma IEC 62740 en su versión de 2015, define el análisis de causa raíz como un método estructurado para buscar e identificar causas fundamentales de un problema, o sea, entender qué fue lo que sucedió y por tanto implementar medidas correctivas o preventivas efectivas que eviten la recurrencia. La meta fundamental de este proceso denominado análisis de causa raíz es comprender el motivo por el cual ocurrió el problema y al final descubrir e implementar soluciones que eviten la recurrencia. Por su lado, la IEC 6812 en su versión 2018, si mal no recuerdo, omití colocarlo, define la metodología de análisis de modo de falla y efecto, del inglés File Mode and Effect Analysis, como una metodología analítica. ¿Sí? Es importante entender esta definición de metodología analítica, ya que es la que me va a poder asegurar que problemas potenciales, o sea, problemas que no han ocurrido, pero podrían ocurrir, sean considerados y sean abordados a través del proceso de desarrollo, tanto del producto como del proceso documentado o no, o del servicio que estamos desarrollando. El resultado más importante de este modelo de trabajo es resaltar la documentación de conocimiento del dominio de forma colectiva, tanto de los fallos o problemas potenciales como de sus consecuencias, el origen de las causas, los controles o barreras, a partir del desarrollo de investigaciones con grupos multidisciplinarios. La meta fundamental del FMA es evaluar y analizar riesgos. Así, concretamente, yo evalúo, analizo todo lo relativo a los elementos asociados a esos modos de falla y evalúo y analizo los riesgos desde la perspectiva de la ocurrencia o no de estos procesos. El punto importante acá es que se conduzca una discusión, un análisis, una tormenta de ideas, como me gusta decirlo a mí, relativa directamente a los elementos desde el diseño, producto, proceso, servicio, o sea, todo el ciclo de vida del activo, del sistema o la cadena de valor de mis procesos, con la revisión de las funciones como primer elemento importante. Saber para qué existe el proceso, para qué existe el activo, para qué existe el sistema de seguridad que estoy investigando o estoy analizando. Eso establece el concepto de funciones y, por supuesto, entender los posibles cambios en la aplicación
de esas funciones. Y esto, por tanto, me va a llevar al entendimiento de los riesgos resultantes de estas fallas potenciales que el método FMA es capaz de identificar de manera analítica. Como siempre, hago una pausa. Me gustaría saber quién nos acompaña. Tenemos bastantes participantes el día de hoy. Como saben, pueden comentar en el chat su país, su especialidad, a qué se dedican. Es opcional, por supuesto, toda esta información. Pero lo más importante, ¿qué les parece? ¿Cómo han llevado la información? ¿Qué otros temas les gustaría tratar en los webinars? Estamos preparando toda la temática relativa a los temas que vamos a ver el próximo año, y siempre nos interesa mucho estar en constante relación con nuestro público objetivo. En lo que ustedes van escribiendo, yo me presento de manera rápida. Bueno, mi nombre, como todos saben, es Olisac Sabiki Eduardo. Soy facilitador de aprendizaje, soy facilitador, instructor certificado de Sology, él sí, directamente trabajando como representante regional de Sology en México y Centroamérica, adscrito a la oficina de Sology Latinoamérica en Buenos Aires. Soy facilitador de aprendizaje del Tecnológico de Monterrey aquí en México, facilitador y profesor del Instituto Tecnológico del Petróleo y la Energía también acá en México, facilitador y profesor de una compañía de capacitación que se denomina Be Ready Prime Training en Guayaquil, Ecuador. Mis saludos para los amigos de Ecuador. Y bueno, estoy certificado en análisis de riesgo, realizo consultoría y bueno, de alguna manera aquí tienen mis datos de contacto para que ustedes con todo gusto se puedan comunicar, no solamente conmigo, sino con todo el equipo de Sology Latinoamérica, que con todo gusto vamos a estar atendiendo sus comentarios. Por acá tengo algunos comentarios interesantes. Narciso Antero dice que nos saluda desde Lima, Perú. Un saludo a todo el equipo de Lima. Gracias, Narciso. Adriano Carlos dice que un saludo desde Ecuador y se dedica a la gestión de mantenimiento. Muchísimas gracias, Carlos. Qué bueno tenerlo por acá. Alejandro Díaz, un abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más desde el Instituto Mexicano del Petróleo y del Instituto Mexicano del Petróleo acá en México. Muchas gracias por estar y bueno, acompañarnos como casi siempre en los webinars que desarrollamos. Tiago desde Brasil, analista de TI, muchísimas gracias, Tiago. Gracias por acompañarnos. Tenemos una oficina de Sology en San Pablo, Sao Paulo, si mal no recuerdo, por si le interesa. Alejandro Díaz, bueno, especialista de confiabilidad. Arturo Cabreras dice que es del Instituto Mexicano del Petróleo, también especialista de confiabilidad. Bienvenido, Arturo, muchísimas gracias. Servando Castillo dice que se dedica a las investigaciones de accidentes aéreos acá en México. Todavía están escribiendo algunos. Por favor, si quieren referenciar temas importantes, utilicen nuestras redes, utilicen nuestros contactos en LinkedIn, y con todo gusto vamos a estar pendientes de sus comentarios. Sigan escribiendo, que eso es lo que de alguna manera nos hace marcar una diferencia. José Martín por acá comentó, es becario de excelencia operacional de Gerdau Corsa y me interesa saber cómo crear la sinergia entre ambas metodologías. José, quédese que vamos a responder un poco su pregunta. Me suena el Gerdau Corsa de algún lugar, ahora mismo no identifico de dónde, pero sí me suena esa empresa. ¿Cómo podemos integrar los procesos? Fíjense que ya estamos ya respondiendo un poco los comentarios que hicieron en el chat. Primero, el FMA es el encargado de predecir qué puede fallar. Si yo realizo un análisis de FMA consciente, concreto, con mi equipo multidisciplinario, tomando en cuenta todas las posibles diferencias o sesgos entre lo que yo espero del proceso y lo que estoy obteniendo, pues el resultado se va a encargar de darme una visión general de lo que puede salir mal y cómo lo voy a atender. Este proceso de predicción de la falla o del sesgo que podemos encontrar se establece a partir de la definición de algunos elementos que son primordiales para el FMA. Primero, definir cuál es la función requerida. Función requerida del sistema, del activo, del proceso, de la organización, dependiendo del nivel en que lo estén aplicando, que puede ser una función requerida primaria y varias funciones requeridas de manera secundaria. Este elemento
de función requerida me va a generar la identificación de los requisitos iniciales que yo voy a poder modelar dentro del análisis de modo y efecto de falla. A partir de definir esta función requerida, yo voy a describir el o los posibles modos de falla potenciales. Modo de falla definido como la manera en que se establece esa forma de dejar de desarrollar la función requerida. O sea, yo pierdo uno de los requisitos o la función requerida principal cuando se presenta el modo de falla. Otro de los elementos importantes asociados al FMA, alineado precisamente a este proceso de predicción, es establecer, es saber, identificar, es extraer de mi proceso cuáles son los controles que existen para prevenir o detectar tanto el modo de falla como las causas potenciales que generan ese modo de falla. Y bueno, este elemento se usa básicamente en toda la cadena de valor, desde el diseño hasta la operación y mantenimiento, inclusive en determinados momentos, muy raro, pero se puede hacer, hasta los criterios de no uso, ¿no? Cuando estoy ya haciendo el desmantelamiento de mis procesos. Esto normalmente, inicialmente, se hacen para los procesos críticos, pero una organización que avanza hacia la excelencia empieza a generar este proceso y va almacenando todas estas investigaciones a largo plazo, puesto que el FMA no se considera un documento muerto, no se considera un documento rígido, es un documento completamente dinámico, es vivo, siempre está cambiando precisamente porque las condiciones y porque la característica de los procesos también siempre están cambiando. Un ejemplo claro es, por ejemplo, establecer posibles agrietamientos de un rodamiento por falta de lubricación. Por otro lado, el análisis de causa raíz, bueno, ya lo conocemos. El ACR de Sologic identifica por qué ocurrió realmente el evento. O sea, estamos hablando de que en este escenario de FMA, pues me permite predecir, me permite prepararme, y el ACR parte de la ejecución o el momento en punto en que se manifiesta un evento que yo podría o no haber estado previsto dentro del FMA. Mientras, como ya vimos, el FMA predice lo que podría fallar. El ACR es el encargado, primero, de analizar el evento real usando, por supuesto, el mapeo o el análisis del gráfico causa-efecto. El ACR solo es capaz de distinguir entre causas físicas, causas humanas, causas sistémicas, causas del entorno, que todas de manera conjunta, por supuesto aplicando nuestro método, son las que se van a encargar de describir este gráfico o mapeo causa-efecto. Y por supuesto ofrece acciones correctivas y preventivas que van a ser verificables. Por ejemplo, cuando yo tengo una lubricación ineficiente, ya como un evento, como un problema que realmente se presentó, puedo identificar como causa física que es una línea obstruida, puedo identificar como causa de contexto ambiente con exceso de polvos o una granulometría diferente a la que el sistema puede soportar. Como causa humana, puedo establecer que el técnico no detectó la baja presión de ese sistema de lubricación, y como causa sistémica o falla asociado a una barrera puede ser la falta de un indicador visible de tablero para poder monitorear, en este caso, la lubricación y en este caso la presión del proceso. Este ejemplo lo puedo desarrollar de manera visual o a través de tablas, como normalmente trabajamos el análisis de modo de falla y efecto. Por supuesto, entendiendo la jerarquía y el modelado de los componentes con que cuento mi sistema, ya sea un sistema productivo, ya sea un sistema de gestión, siempre tengo que ir a entender cuáles son las funciones requeridas de cada parte y bueno, a partir de aquí desarrollar el modelo. ¿Qué es lo primero que tengo que establecer? Las funciones requeridas. Si estoy hablando de un rodamiento de un motor eléctrico como ejemplo, voy a tener una o varias funciones requeridas, una de ellas o varias de ellas como funciones principales y otras como funciones requeridas auxiliares.
Primero, minimizar la fricción. Bueno, de hecho, eso es uno de los principales, de las principales funciones de un rodamiento, minimizar la fricción para garantizar una mayor eficiencia en el procesamiento mecánico, ¿no? También es responsable de soportar la rotación del eje, tiene que soportar peso. También es responsable de mantener la alineación precisa del eje para evitar otros mecanismos de fallas o causas de fallas potenciales que se puedan dar. Y también puede ser responsable de facilitar la transferencia de potencia de alguna manera, poco la energía como el calor que se puede generar. Identificando estas funciones requeridas, yo entonces voy a empezar a buscar e identificar el o los modos de fallas asociados a esta función requerida. Por ejemplo, estamos colocando como modo de falla agrietamiento en rodamiento lado motor eléctrico, ¿no? O sea, estamos hablando de que se podría hacer un modo de falla que se puede manejar. Con este concepto, con esta definición de modo de falla, ya tenemos que tener claro las respuestas asociadas a cuáles podrían ser las causas potenciales que generan ese modo de falla. Identificamos dos, como por ejemplo falta de lubricación y presencia de polvo, causas potenciales que están asociados a los criterios ambientales, a los criterios físicos del sistema, que entonces van a ser los responsables de identificar el efecto. El efecto es el que me va a ayudar a establecer los niveles de riesgo o los niveles de criticidad de la función requerida, del modo de falla o del activo. Ya eso depende del proceso o estrategia de gestión de mantenimiento y confiabilidad que defina la organización. ¿Qué me falta durante todo este análisis? Establecer los controles. Voy a establecer como mínimo dos tipos de controles, según lo que establece la norma, y si amplío un poco el criterio de conocimiento, puedo encontrar otro tipo de controles o barreras dentro del proceso. Pero el FMA se concentra en tratar de detectar y tratar de prevenir. Si yo soy capaz de, con los sistemas de seguridad, con mis instrumentos, con mis controles, detectar el modo de falla o prevenir las causas potenciales que me generan los efectos, pues yo estoy desarrollando una primera aproximación interesante para hacer un análisis de causa raíz bien, un análisis de FMA bien coherente y bien desarrollado. A partir de aquí, tenemos que comprender los requerimientos que exige el FMA. O sea, no estamos hablando de que el análisis de modo de falla y efecto se puede hacer a la ligera, es una metodología ya estudiada, ya aprobada, desarrollada desde los años 40, 50 del siglo pasado, y las principales empresas a nivel internacional lo establecen. Eso implica que hay una serie de requerimientos que debo cumplir como facilitador FMA, como organización organización que está intentando implementar este modelo. Primero, muy importante, revisar, soportar y tener acceso a toda la información requerida, misma que tiene que estar actualizada, validada, firmada y en última revisión o versión. Esto hace que el origen fundamental para identificar tanto funciones requeridas como requisito y modo de falla esté soportado por una información completamente validada y sin ningún sesgo dentro del proceso. A partir de aquí entonces defino el nivel de detalle en que voy a desarrollar el FMA. A partir de los componentes del sistema en el cual se va a realizar el proceso. Yo puedo profundizar a nivel de funciones, puedo profundizar a nivel de su sistema, puedo hacerlo específicamente a partir de unidades que son reemplazables o idealmente a partir de componentes individuales, componentes mantenibles que de alguna manera me van a permitir entender los posibles modos de falla desde el origen, o sea, las partes individuales que al final son los que pueden generar hacer que se presente el modo de falla de mi activo, de mi sistema o de mi proceso. Por supuesto, tengo que tomar las acciones correctivas y preventivas efectivas con un apropiado seguimiento en dichas acciones. Por favor, los remito a todo lo que hemos estado hablando en los seminarios de Soloy relativo a las acciones correctivas y preventivas. Se cumple el mismo proceso. Yo tengo que darle seguimiento, tengo que implementarlas, tengo que validarlas, tengo que reajustar o recalcular el nivel de criticidad o nivel de riesgo a partir de aquel momento en que se implemente. Y por último y no menos importante,
necesito un líder, necesito un facilitador líder del equipo, ingeniero líder, que va a ser el que esté a cargo de asegurar que todas las acciones recomendadas han sido implementadas y es el que va a llevar el proceso de investigación con una metodología bien establecida, con un proceso de análisis bien estructurado y por supuesto con un conocimiento de los procesos, los equipos, los activos y bueno, asociado con un equipo multidisciplinario de élite que es el que va a soportar la información y va a validar todos los supuestos o todos los datos que se estén manejando. A partir de aquí existen pasos muy bien establecidos para desarrollar el FMA. Primero identificamos los modos de fallas potenciales relativos a las funciones requeridas y los requisitos que tienen ese activo, ese equipo, por supuesto, y se define como la forma en que, o la manera en que un producto, un proceso, un servicio podría fallar. Ese es el concepto fundamental de modo de falla. La forma o la manera en que yo estoy identificando y yo estoy visualizando cuando deja de cumplir su función requerida o su función objetivo, establecida o alineada a lo que se denomina intención de diseño o requerimientos del proceso. Con esta identificación de los modos de falla potenciales, entonces voy a identificar los efectos. Los efectos se definen como los resultantes, las consecuencias directas de la aparición de los modos de falla y cómo lo puede percibir el cliente, que puede ser un cliente típico de un servicio, puede ser un proceso establecido aguas abajo, puede ser un proceso relativo en una conexión en serie, etcétera. Este cliente es el que recibe el resultado directo de los efectos potenciales que se manifiestan. Paso número 3, identifica las causas potenciales. Una causa potencial de un fallo, o sea, de un modo de fallo, es definida como una indicación de cómo es que falla, de cómo es que la falla puede ocurrir. ¿Ok? Y se describe en términos de algo que podría ser corregido o controlado. Y por último, identifica controles. Identificar los controles es establecer y garantizar que yo tenga elementos dispuestos, actividades, procesos, instrumentos, sistemas instrumentados de seguridad, etcétera, que son los encargados de prevenir o detectar las causas de la falla o los modos de falla antes que se presenten. En términos de FMA, si yo solamente me enfoco a la mitigación, o sea, a poder mitigar los efectos, si yo me enfoco a poder identificar el FMA, el modo de falla o la causa de falla después que ocurren, entonces yo tengo un sesgo grande porque no estoy previniendo, solamente estoy tratando de mitigar y eso en términos de riesgo es correcto, pero para el análisis de modo y efecto de falla, lo ideal, según lo que establecen las buenas prácticas, es que yo pueda prevenir y detectar tanto el modo de falla como las causas de falla que están asociadas. En resumen, tienen puntos en común. Por un lado, el FMA utiliza los modos de falla, los efectos y las causas, y el análisis de causa raíz integra los mecanismos en que se dan esos elementos, en que se degradan los procesos o lo que se conoce como mecanismo de falla. El FMA trabaja con controles de detección y prevención y el análisis de causa raíz establece y crea capas, o sea, acciones correctivas y preventivas sólidas después del fallo. El FMA previene con enfoque de barrera y el análisis de causa raíz analiza qué barreras fallaron y por qué, que es uno de los puntos más importantes que vamos a estar desarrollando durante el próximo ciclo de webinar 2026, todo el enfoque al tema de barreras. El FMA y el análisis de causa raíz dependen de un equipo multidisciplinario. O sea, yo necesito el apoyo de mantenimiento, producción, calidad, seguridad, medio ambiente, etcétera, que son los que van a tener la información y van a validar muchos de los datos que vamos a incorporar. El FMA debería buscar meteoritos, o sea, debería encargarse de aquellos eventos muy pocos probables, pero de que en el caso de ocurrir generan consecuencias, generan efectos extremadamente altos. Este tema de buscar meteoritos está dado por el hecho de que siempre pregunto qué organización tiene en su análisis de riesgo, en su análisis de prevención, la posibilidad de que un meteorito caiga arriba de sus instalaciones. No, el hecho se entiende por sí mismo
debido a que, bueno, esto es un evento, un posible evento extremadamente poco probable. Posible, sí, claro, por supuesto, pero en términos probabilísticos es extremadamente poco probable. Pero en caso de que suceda, bueno, hay que valorar las consecuencias, ¿no? Ahí tenemos lo que sucedió hace muchos años con las Torres Gemelas, que bueno, eso cambió un poco la percepción de riesgo en los edificios altos. Si bien es cierto, el FMA es el encargado de buscar meteoritos, entonces el ACR es el encargado de entenderlos, de ver cómo sucedieron, de ver cómo se presentaron, de qué manera se relacionaron para poder entonces actualizar y verificar el análisis anterior. Ahora la pregunta del millón, ¿cuál es la gran diferencia entre ambos? ¿Qué es lo que marca esta gran diferencia? Antes de responderla, por favor, denme oportunidad, como siempre, para un minuto de comerciales, yo no me demoro mucho, solamente presentarles y bueno, de alguna manera que conozcan los que no nos conocen, dónde estamos, cómo pueden localizarlo, cómo pueden contactar a nuestros especialistas y sobre todo cómo pueden hacernos sugerencias y bueno, también contrataciones si es lo que, lo que desean. Primero, nuestra página desology.com/esmx, nuestra página en español de Sology Latinoamérica y nuestra página de la plataforma Counseling, counseling.com/es. En ambas pueden ver información, pueden ver artículos, resumen de todos los webinars que hemos hecho, acceder a los videos, etcétera, ¿no? Ahí tienen bastante interacción de manera constante. Por supuesto, estamos en LinkedIn, nos puedes encontrar como Sology Latinoamérica y ahí estamos todo el equipo constantemente subiendo información y compartiendo conocimiento, que creo que es el objetivo fundamental que nos hemos trazado. Tenemos nuestro canal de YouTube en Análisis de Causa Raíz, canal de YouTube de Análisis de Causa Raíz ACR Sology Latinoamérica, que de alguna manera es el que establece todo el posteo de los videos, todas las documentaciones. Ahí pueden ver casos de estudio, pueden ver los diferentes pasos del método, el uso de la plataforma, etcétera. Y adicionalmente, nuestro director general Augusto Constantino tiene un podcast en Spotify denominado Mundo ACR, que yo los invito a que lo escuchen, que lo revisen, vean todas las publicaciones que tienen. Realmente vale la pena porque el contenido, el conocimiento y experiencia compartida es de bastante impacto. ¿Y dónde y con quién contactarnos, no? Tenemos 4 especialistas que están constantemente atentos a sus necesidades. Por supuesto, nuestro gerente general, Augusto Constantino, ahí está el correo, ahí están los teléfonos y la oficina. De mi parte, Erol Isaac, también mis teléfonos, mis correos electrónicos en la oficina acá en Querétaro. Gabriela Peloso, nuestra especialista de atención a clientes, y también están los correos. Y Yanina Reyes, la coordinadora de Relaciones Públicas y también vinculada directamente con todos los temas de webinar, siempre nos acompaña. Gracias, Yanina, que es la que está coordinando constantemente con todos ustedes y de manera individual con los potenciales clientes o cualquier interés que ustedes puedan definir. Nuestro programa de actividades para el próximo 2026 se está calendarizando, pero tenemos que hablar del lanzamiento del Diplomado Tecnológico de Monterrey a partir de enero-febrero de 2026. Liderazgo en solución de problemas con análisis de causa raíz. Ya estamos preparando los últimos detalles y está saliendo excelente este programa. Y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales para que se enteren de nuestros temas. Vamos a estar hablando de el análisis de causa raíz en el entrenamiento, cómo formar una generación que realmente piensa, que realmente soluciona problemas. Vamos a hablar del análisis de causa raíz para ejecutivos, cómo explicar las fallas sin tener un lenguaje técnico. Por supuesto, el análisis de modo de falla en procesos humanos, la relación entre el Machine Learning, el ACR y el FMA, que ya está integrada con los temas de inteligencia híbrida o inteligencia organizacional para las organizaciones dentro de nuestra plataforma Counseling, los modelos mentales de fallo, los errores más comunes en la gestión de incidentes a partir de lo que propone la ISO 45001 y por supuesto un puente importantísimo entre el método y la mejora continua que es la archidesconocida ISS 62740 que tanto mencionamos en nuestro proceso y nuestros webinars. Vamos a hablar de cuál es la gran diferencia. Bueno, primero, marca una diferencia fundamental lo establecido entre los fallos potenciales o previstos que se manejan dentro del FMA
y los fallos reales existentes que son analizados en el ACR. Si bien es cierto que el punto de vista de visión de este análisis podría darse como una diferencia, esto más que diferencia integra el modelo. Si un ACR recoge un modo de falla que ocurrió y está previsto en el FMA ejecutado, por tanto yo no comienzo de cero, yo comienzo con un análisis previo. Y en el caso de que no exista un FMA identificado, eso me va a ayudar a actualizar el FMA después que yo desarrolle coherentemente el análisis de causa raíz. La importancia del lenguaje técnico común la volvemos a mencionar. Debemos usar definiciones comunes establecidas en las normas que evite confusiones, muchas de ellas relacionadas a la pregunta: ¿esto es una causa raíz o esto es un mecanismo de falla? ¿Esto es una causa potencial o esto es un efecto? En cualquiera de los casos, el ACR se va a alimentar de esa definición y, por supuesto, de lo que yo tenga relativo a lo ejecutado en el análisis de modo de falla y efecto. También conectan con indicadores modernos de desempeño, o sea, tanto el FMA como el análisis de causa raíz es capaz de modelar los tiempos medios entre fallas, es capaz de modelar los tiempos medios para la reparación, costo por falla, costo por indisponibilidad o por baja confiabilidad, eficiencia global del activo, tasa de recurrencia de los fallos o recurrencia de los eventos, número de prioridad de riesgo, no solo para priorizar, sino también para tomar decisiones efectivas en conjunto y no de manera aislada, tanto a partir de la criticidad que maneja el FMA como los niveles de impacto que me generan los análisis de causa raíz. Y bueno, a partir de los fallos previstos, como ya le comentaba, se comienzan los casos de ACR reales. Y en caso de no estar previsto, entonces se realiza el análisis de causa raíz y se actualiza el FMA. Fíjense la sinergia que tiene esto, que ya lo hemos explicado, pero que desde el punto de vista técnico, de confiabilidad, de mantenimiento operativo, tiene un valor agregado muchísimo más importante. Vamos a ver tres ejemplos para que vean que esto no es exclusivo del tema de mantenimiento y confiabilidad. Vamos a ver un ejemplo de seguridad industrial cuando se realiza un FMA a un trabajo en altura. La función requerida del proceso es proteger al operador. El modo de falla es la caída del operador. El efecto de falla, por supuesto, es los posibles daños al operador. Y la causa potencial puede ser la línea de vida deficiente, pero fíjense que deficiente puede ser por varias razones. Y el control fundamental es la certificación del EPP. En este caso tenemos un escenario ideal que lo estoy analizando antes de la ocurrencia del evento. Después que ocurre el evento, lamentablemente, tengo que aplicar el análisis de causa raíz. Pues primero, causa o posibles causas fundamentales o raíz, no había inspección de anclaje. Por ejemplo, acciones propuestas: desarrollar un checklist digital y auditoría sorpresiva. Barrera deficiente identificada durante el proceso: certificación del equipo de protección personal vencida, o sea, no garantizaba el proceso. En este caso, yo tengo un fallo asociado al desprendimiento del anclaje, un efecto establecido como la caída desde altura, una causa asociada a una instalación incorrecta y un mecanismo oculto que solamente lo observo cuando me genero un ACR, que es, por ejemplo, corrosión no deseada en este anclaje. Si el modo de falla se maneja a partir de la ocurrencia de esta relación: fallo, causa, mecanismo de fallo. Esto hace que yo pueda descubrir dentro del ACR, el análisis de causa raíz, qué fue lo que provocó, cómo se presentó y cómo se degradó, en este caso, la función de seguridad que estoy analizando. Veamos un ejemplo asociado a la confiabilidad: rodamiento de bomba. En mi análisis FMA puedo identificar como modo de falla potencial la falta de lubricación. El efecto es daño en la bomba o pérdida de producción. Y el control fundamental es inspección semanal, un control administrativo. Después de que ocurra ese fallo en el rodamiento de la bomba, puedo desarrollar mi ACR y este va a demostrar que la inspección no va a detectar una línea obstruida. O sea, esta inspección, que es la única barrera de control que yo tengo establecido para detectar en el FMA el modo de falla, cuando yo estoy analizando el ACR se detecta, se evidencia
que esa inspección no es capaz de detectar que la línea de lubricación está obstruida. Y las acciones que se resultan de este tema, bueno, es añadir un medidor de presión y desarrollar un posible protocolo de purga. En este caso, ambas acciones me van a generar controles adicionales, tanto de detección como de prevención del modo de falla analizado. En resumen, fallo, rodamiento agreteado, efecto, daños en la bomba, causa obstrucción de la línea, una causa potencial que obstruye la línea de lubricación, y el mecanismo es el desgaste de adhesivo o el desgaste de la línea. Entonces, vamos al paso 3, ejemplo número 3, ya en una línea de producción, para que ustedes vean que esto también puede estar asociado a procesos productivos. Parada por PLC en una línea de producción. El PLC falla y me genera la parada completa de una línea. Modo de fallo: PLC pierde comunicación. Si el PLC pierde comunicación del proceso, deja de cumplir la función de control. Efecto: parada de la línea de llenado. ¿Sí? Causa potencial: fallo de energía. Y control: revisión mensual y un posible UPS. En caso de que ocurra, mi análisis de causa raíz identifica como hallazgo fundamental que existían microvibraciones que causaban falsos contactos en el PLC. Acción desarrollada: rediseño del soporte vibratorio, programa de mantenimiento y, bueno, verificación del UPS para garantizar que realmente no pierda la comunicación, por supuesto, porque pierde la energía que lo alimenta. En la parte de abajo existen gráficas bien importantes. Primero, yo tengo que saber cuál es el diagrama de componente, cómo está estructurado. Pueden utilizar información asociada directamente del proceso, pueden utilizar lo que recomienda las normas del modo de falla, o pueden utilizar taxonomía relativa directamente a los criterios de confiabilidad, una ISO que se llama la ISO 14224, que ayuda un poco a identificar la taxonomía. En cualquiera de estos casos, yo para cada uno de estos componentes desarrollo el análisis de modo de falla de efecto, y en caso que se presente, que se manifieste ese evento, pues tanto desarrollo mi diagrama o gráfico causa-efecto, mapeo de causas, con todo lo que sabemos que ya hemos platicado con respecto a este tema en el método Sology, y por supuesto el seguimiento del programa de implementación de soluciones correctivas y preventivas. ¿Ok? ¿Cuáles son nuestras principales lecciones aprendidas? De la falla al aprendizaje, un lenguaje común. El FMA y el ACR se complementan porque ambos métodos parten del mismo marco conceptual. No existe diferencia. A veces lo diferenciamos por, digamos, por desconocimiento o porque así lo hemos hecho siempre. Pero desde el punto de vista conceptual, el modelo y el entendimiento del lenguaje técnico es el mismo. Fallo, mecanismo de causa, mecanismo, causa, efecto, controles y barreras. Este lenguaje común crea una precisión, evita confusiones y potencia la mejora continua, porque cuando yo identifico mejoras de controles, de barreras que después van al proceso de FMA, yo estoy aplicando mejora continua y rediseño de mis procesos de manera constante. Por tanto, el ACR actualiza el FMA, mientras que el FMA prepara el camino para identificar o hacer cualquier investigación o análisis de causa raíz. El fallo es un evento, la avería es un estado. Esta es la base de la forma en que voy a diferenciar qué pasó versus qué vemos. O sea, nosotros normalmente vemos el estado de avería, que está funcionando o no funcionando. Pero entender el fallo, entender el evento, es lo que me ayuda o me permite responder qué fue lo que sucedió. Tenemos el mecanismo de fallo, que es el que me ayuda a identificar o responder cómo es que se presenta esa falla, cómo es que evoluciona ese mecanismo físico-químico, administrativo, humano, etcétera, que es capaz de generar desde la causa hasta modo de falla. Ejemplo: fatiga, corrosión, cavitación, errores humanos, software defectuosos, etcétera. En ambos casos, tanto en el FMA como en el análisis de causa raíz, voy a encontrar los mismos conceptos y por tanto tengo que enfocarme en estos elementos. Causas de fallo: ¿por qué falla el equipo? ¿Por qué falla el sistema, la función requerido? Fallas asociadas a diseño, fabricación, instalación, operación, mantenimiento o inclusive
asociado a la parte productiva en cuanto a materiales o cambio en las condiciones de procesamiento. El efecto, entendido como consecuencia, se alinea con los impactos dependiendo de los receptores de riesgo que maneje cada organización, ya sea en seguridad, ya sea en calidad, en producción, en costo, en tiempo, en entrega, etc. Y por último, los controles o barreras. ¿Cuáles actuales, perdón, que me responden qué previene o qué elimina o qué evita o qué detecta la falla o el modo de falla o la causa de falla? Esa es la principal respuesta que yo tengo que hacer desde el FMA, porque al establecer entonces cuáles son mis controles o barreras por diseño, o sea, que existen en la organización, ya yo tengo un punto de partida para que en el análisis de causa-raíz yo pueda entender qué falló, cómo se degradó la barrera, por qué se degradó la barrera y por tanto qué tengo que hacer para que no se repita de nuevo esa degradación de barrera. Esta integración, esta sinergia desde los puntos de control, de controles o barreras o salvaguardas son importantísimos. Responde a identificar qué procedimientos, qué documentos, qué sensores, qué inspecciones, lista de verificación, sistemas instrumentados de seguridad, alarmas, redundancias, etcétera, existen y en caso de que no existan, entonces las requiero. No los voy a requerir en ese momento, pero en caso de que se presente la falla, el propio impacto me va a responder si sí o no esa barrera, ese control es necesaria desde el punto de vista técnico, de beneficio técnico económico. Por tanto, el FMA implica prevención, el ACR es aprendizaje. Siempre como lección aprendida tenemos que ya nuestros clientes y organizaciones anticipan problemas de manera proactiva usando el FMA. Pero el análisis de causa raíz va a explicar el accidente de manera concreta, lo que ocurrió, lo que realmente sucedió. Esta combinación crea un ciclo continuo de aprendizaje y rediseño de sistemas. Ambos generan acciones preventivas y correctivas y ambos generan mejora continua, siempre y cuando funcionen de forma integrada. El FMA es una herramienta preventiva que me ayuda a evaluar riesgos potenciales antes de que ocurran. Por tanto, identifica modos de falla prioritarios, ¿no? Como matrices, como magnitud de riesgo, número de prioridad de riesgo, criticidad. Pero por su parte, el ACR como herramienta de aprendizaje es la que se va a encargar de explicar las causas de desorígenes, sean físicas, humanas, documentales, latentes, sistémicas, y me va a integrar el contexto organizacional y de la toma de decisiones. Este ciclo de mejora continua se explica de una manera muy simple. Primero, FMA identifica riesgo, paso 1. 2, FMA ocurre el evento real. 3, el ACR valida o actualiza el FMA. 4, las lecciones aprendidas asociadas. 5, se rediseña el sistema o el proceso y con esto yo tengo el ciclo de mejora continua de manera constante. Si esto no se cumple, pues a los efectos propios del proceso no voy a poder tener ninguna relación integrada. Esta integración estratégica, y con esto estamos terminando, la mayor pérdida de la industria no es la falla técnica, sino es la falta de integración entre herramientas y departamentos, que a su vez impide que la organización y los procesos aprendan. Por tanto, el uso de estas técnicas combinadas me va a permitir que la organización evolucione a partir del uso de datos, la analítica de los datos, el aprendizaje y la visión estratégica en 3 pilares fundamentales para decir que yo tengo una organización confiable. Manejo de datos estructurados en todo el proceso, procesos integrados de mantenimiento, producción, calidad, seguridad, medio ambiente y la cultura de la confianza y la transparencia. Por un lado, integro los datos del FMA y el ACR desde el modo de falla probable, las causas reales y verificadas que me van a generar una linealidad directa con los principales indicadores que yo tengo para medir el desempeño. Por su parte, cuando yo integro los procesos, yo tengo una revisión del FMA posterior al evento, ¿sí? Una actualización. Me va a alimentar todo el registro de fallas que debe existir en la organización. Eso es un registro primario
para saber qué está ocurriendo y por supuesto se me va a fomentar la gestión de riesgo según las principales normas internacionales. Pero por último, la cultura de la confianza, o sea, la organización debe tratar de permitir que todo el mundo reporte anomalías sin la sombra de la culpa. Ese es otro de los temas que vamos a estar tratando en el nuevo ciclo 2026. Capacitar en mecanismos de falla que los operadores, los procesos, las personas y los sistemas sean capaces de identificar estos mecanismos de falla. Y por supuesto, analizar sin culpar personas, lo que implica entender que las personas nos equivocamos, conocemos el error, sabemos cómo manejarlo y bueno, estamos aplicando principios HOP, que es uno de los puntos y estrategias de capacitación que vamos a estar también fomentando en el futuro mediano y cercano. ¿Ok? En resumen, el FMA organiza conocimiento, el ACR explica por qué pasó. El lenguaje común entre ambas técnicas y herramientas genera el éxito. Prevenir con FMA es esencial, aprender con ACR es obligatorio. La mayoría de las organizaciones, más del 70% de los resultados de los ACR se pierde ese conocimiento, la organización no lo aprovecha. Perdón. Y por su parte, integrar FMA y ACR convierte datos en decisiones y decisiones en cultura. Nuestra invitación es que apliquemos el ciclo utilizando no solo FMA, sino que también integremos con cualquier otra metodología de análisis de riesgo, como puede ser IPC, HACCP, Bottai, etcétera, la que la organización tenga y que la organización sea capaz de implementar. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios, aclaraciones, traumas existenciales que puedan existir después de ver este seminario. Algo que quieran comentar. Aquí en el chat no veo ninguna pregunta ni ningún comentario, pero les agradezco muchísimo el tiempo que se han dedicado a escucharme, a seguirme durante todo este tiempo. Les agradezco el acompañamiento, por supuesto, el aprendizaje en conjunto. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Alejandro. Les deseo muchísimas cosas buenas en las próximas festividades. Ya se está acercando una época interesante en el año y creo que vale la pena. Claudio Alberto por aquí comenta, ¿podría regresar a la lámina anterior? Esta, supongo. ¿Podría regresar a la lámina anterior? Muy breve, por favor. Sí. Miguel Ángel Arturo, muy buena presentación, aprendizaje. No, gracias a ustedes, Miguel. Es un gusto para mí poderlos apoyar. Gracias, gracias a ustedes. Les deseo lo mejor para este final de año. Sigan comunicándose, déjennos sus opiniones, díganos qué es lo que les está pareciendo interesante, que debemos cambiar, que podemos mejorar, qué es negativo. Vemos todos los temas que ustedes quieran tocar y con todo gusto lo estamos incluyendo en el próximo ciclo de aprendizaje que recién comentan. Cierre, como siempre, en Sology hablamos y seguiremos hablando de resolución de problemas y no va a importar nunca la complejidad ni los obstáculos que tengamos delante. Lo importante es la prevención. Y recuerden que siempre este va a ser su primer paso en el éxito, tanto profesional como organizacional. Antes de despedirme, por acá Servando con Castillo comenta, muy completo, gracias por la información. Debemos entonces aplicar o tropicalizar en nuestras áreas. Debemos aplicar, tropicalizar, bueno, adaptar en el caso que sea necesario, pero créanme que realmente el método por sí mismo, aunque está enfocado a los temas de falla, calidad lo usa mucho, en la parte de proceso se usa mucho y vale la pena también otros métodos de análisis de riesgo, otras metodologías, perdón, de análisis de riesgo, vale la pena también incluirlas. ¿Ok? Si no hay más ningún comentario ni ninguna aclaración, muchísimas gracias a todos. Ha sido un gustazo para mí tenerlos durante todo este ciclo. Nos estamos viendo ya en el próximo año y ya saben dónde encontrarnos. Cualquier duda y comentario, aquí estamos a la orden. Y como siempre les digo, lo están haciendo genial, así que cuídense mucho y hasta la próxima. Bye bye.